Denle ese fuerte aplauso al Señor, por favor, nuevamente. Pónganse de pie si son tan amables por reverencia a la palabra de Dios. Hoy me gustaría que lo leyéramos, que me sigan con su vista. Dice así en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 1 al 7. Una parábola que también encontramos en Mateo 18, del 12 al 14. Pero en Lucas dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Digan bien fuerte, se acercaban para oírle. ¿Okay? Eso es muy importante. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Miren la diferencia. Los pecadores y los publicanos se acercaban a Jesús para oír sus enseñanzas, mientras que los fariseos, los escribas, los religiosos murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos ¿qué? Come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre ¿qué? Sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos, o que se sientan justos, que no necesitan ¿qué? Arrepentimiento. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuántos pueden sentarse y darle un fuerte aplauso al Señor otra vez? Déselo ese fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Entonces, recuerden que esta parábola también está en Mateo, pero el enfoque de Lucas es diferente al enfoque de Mateo. ¿Okay? Esa es la única diferencia que van a ver en esta parábola. Mateo se está enfocando en la obligación de cada pastor, de los apóstoles, de los cristianos, de ir en búsqueda de la oveja descarriada. ¿Okay? ¿De qué se encarga Mateo? Se enfoca en los pastores, en los ministros, en los cristianos. Y el enfoque de Mateo en esta parábola es animarnos, motivarnos, enseñarnos a ir y salir y predicar el evangelio y traer a aquellas personas que están descarriadas a la oveja perdida. Pero Lucas la emplea para responder a la pregunta de por qué Jesús recibe a los pecadores y se centra sobre todo en la alegría de encontrar a la oveja perdida. ¿Sí ven la gran diferencia? Uno se enfoca en el mandato que tenemos, en la responsabilidad que tenemos de ir, predicar e ir a traer al perdido. Mientras que Lucas, él se centra en la oveja perdida, en el pecador. Se centra en la alegría de encontrar al pecador y traerlo de regreso al redil. ¿Ok? Jesús seguramente iba de camino a Jerusalén, acompañado por una gran cantidad de personas. Entre ellas había 3 clases de personas. Imagínense ustedes la escena. Va caminando Jesús. Mientras va caminando le sigue una gran multitud. Y en esa multitud van 3 clases de personas. Diga conmigo: los discípulos. La segunda clase de personas eran los simpatizantes de Jesús. Y la tercera parte, los curiosos. ¿Ok? Diga conmigo: discípulos, simpatizantes y curiosos. Y esas 3 clases de personas tenemos hoy en día en las iglesias. Diga conmigo: discípulos, simpatizantes. ¿Quiénes serán los simpatizantes? Los simpatizantes son aquellos que les gusta la palabra de Dios, que están de acuerdo con la palabra de Dios, que aman el mensaje de la palabra de Dios, pero que no se entregan a Jesús al grado de hacer lo que tienen que hacer como discípulos o como hijos de Dios. Ellos simples son simpatizantes. ¿Okay? No tienen nada en contra de nosotros, pero no se hacen llamar cristianos. ¿Okay? Yo voy a la iglesia de ellos, de los hermanos, pero yo no soy hermano. ¿Se ven la gran diferencia? Esos son simpatizantes. Y luego están los curiosos. Esos que vienen de vez en cuando para ver cómo es un culto cristiano, para ver qué hacen, para ver diferentes cosas. También esa clase de personas seguían a Jesús, pero había un cuarto grupo que eran los fariseos y los doctores de la ley. ¿Ok?
Y estos, ¿qué hacían? Digan conmigo, murmuraban. Los pecadores se acercaban a Jesús, ¿para qué? Para escucharle. Pero los religiosos lo único que hacen es que murmurar y criticar. ¿Cuántos murmuradores habrá aquí? ¿Cuántos criticones habrá aquí? ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, no solamente murmuran a Jesús, sino que lo acusan. Y es que el que murmura, el que critica, siempre anda con acusaciones y señalamientos. Algo que la Escritura es clara y nos dice que nosotros no debemos de hacer. ¿Cierto o no es cierto? La palabra es clara y nos dice: no juzguen, no critiquen. El único que puede juzgar es ¿quién? Es Dios. Pero vienen con acusaciones también. Es que el hermano, la hermana no hizo esto, no hizo aquello, no hizo lo otro, y solamente acusan y acusan y acusan. Bueno, Jesucristo nuestro Señor los escucha sus murmuraciones y habla su defensa. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero la pregunta es, ¿quiénes son los pecadores? ¿Ok? Si vuelven ahí conmigo a leer el relato, dice que había publicanos y pecadores. Diga conmigo, publicanos y pecadores. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los publicanos y los pecadores? ¿Alguna vez se había hecho esa pregunta? Porque pudo haber dicho pecadores en general, pero menciona publicanos y pecadores. Para entender bien el mensaje de Jesús, la parábola, tenemos que saber quiénes eran los publicanos. Los publicanos eran quienes cobraban los impuestos del pueblo para dárselos a los romanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los recaudadores de impuestos. El problema es que esos recaudadores de impuestos eran judíos, eran israelitas. Eran considerados traidores a la nación de Israel por trabajar para el imperio romano. Nadie los quería, nadie los soportaba, todo el mundo los rechazaba, todo el mundo se alejaba de ellos, vivían solos como ermitaños, nadie quería juntarse con ellos. Y los esclavos los veían simplemente como títeres, recaudadores de impuestos. Por los dos lados estaban mal. Diga conmigo, solos, desamparados, sin amor, sin cariño, sin aprecio. ¿Cuántos de nosotros andábamos así antes de venir a los pies de Cristo? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso, Señor, porque Él puso su mirada en nosotros? Recaudadores de impuestos. Pero ¿quiénes eran llamados los pecadores? Los pecadores eran los que no guardaban la ley. Eran los magistrados, los escépticos, los desaprensivos, los parias de aquella tierra. ¿Ok? Eso está en la página 82 de sus libros. Pero yo no sé si los que estuvieron leyendo notaron dos palabras un poco raras que no entendieron. ¿Quiénes son los desaprensivos? Los desaprensivos son aquellos que carecen de moral, escrúpulos o responsabilidad. ¿Ok? ¿Quiénes son los aprensivos? Los que carecen de moral. ¿Ok? Los inmorales, ahí entran las rameras, ahí entran los que no tienen escrúpulos, como los asesinos, los que no tienen responsabilidad, los ladrones, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son los parias? Es una persona excluida de las ventajas que gozan los demás e incluso de su trato por ser considerados inferiores. Ahí entran todos los que vivían fuera de Jerusalén, que eran considerados una mezcla por adaptar su cultura a la cultura extranjera. Todos los que no eran considerados puros de acuerdo a la religiosidad de aquel entonces. Ahora, aquellos para quienes los fariseos y los esenios no tenían más que oído y desprecio, odio y desprecio. Diga conmigo, odio y desprecio. ¿Por qué? Porque ellos decían,
ellos no son como nosotros, ellos son pecadores, ellos no valen la pena, ellos no sirven, ellos son la escoria de la sociedad. Fariseos y esenios. ¿Alguien se recuerda quiénes son los esenios entre los judíos? Los esenios eran una secta que surgió en la época de los macabeos. Y esa secta era una secta que no estuvo de acuerdo en la época de los macabeos de que se pusiera a cierto sumo sacerdote. Ahora, ¿cuántos se recuerdan en qué época estamos hablando de la época de los macabeos? En el periodo ¿qué? Intertestamentario. En los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todos los libros apócrifos que tiene de más la Biblia de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, como Sabiduría, Macabeos, etcétera, datan de ese periodo de silencio donde Dios no habló, no hubo profeta en la tierra. Después del último profeta, el silencio lo rompió ¿quién? Juan el Bautista. ¿Ok? El libro de Macabeos, primera y segunda de Macabeos, es un muy buen libro para historia. No es inspirado por Dios, no es palabra de Dios, pero nos narra la historia de lo que sucedió, parte de lo que sucedió en esos 400 años de silencio. Los Macabeos fue un grupo revolucionario, ustedes lo saben. Y de ahí, en ese entonces, salen los esenios, una secta judía que era una especie de gente que quería guardar la ley, servir a Dios y llevar a cabo todos los mandamientos de Dios. Pero con eso también rechazaban en la totalidad a las personas que ellos creían que no guardaban la ley. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, ojo aquí. ¿Cuál es el meollo del asunto en esta parábola? Los escribas, los fariseos, los religiosos tienen un rechazo hacia los pecadores, pero viene Jesús y ¿qué hace con los pecadores? Los ama, los atrae, convive con ellos, come con ellos, habla con ellos, los trae y los rescata y los salva. Yo no sé qué le provoca eso. Si le pueden dar un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, solamente había odio y desprecio para los publicanos y los pecadores, por considerarlos como el desecho de la sociedad de la Palestina contemporánea. No les prestaban dinero, no escuchaban sus testimonios, no les confiaban ningún secreto, no les permitían ser tutores de un niño huérfano, no se podía viajar con ellos, ni hospedarlos, ni morar en sus casas. Eran considerados gente que llevaba una vida inmoral, como los adúlteros, los ladrones, los tramposos, y en muchos casos así era. ¿Y qué éramos nosotros? Dice Pablo. Exactamente esas mismas cosas. Ladrones, adúlteros, borrachos, fornicarios, mentirosos, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Mas sin embargo el amor de Dios se extendió para con nosotros y nos dio salvación y vida eterna. Ahora me gustaría preguntarle, recuerde por un instante, ¿de dónde Dios te rescató a ti? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando Dios te cambió, te transformó? ¿Cuáles fueron las cosas que Dios quitó de tu vida? Imagínese que cuando venimos y cuando Jesús nos encuentra, estamos andrajosos, sucios, con ropas rotas, y así Él extendió su brazo de amor, nos dio un abrazo, nos limpió, nos cambió y nos transformó. Ese es el Jesús que predicamos, amén. Dáselo fuerte al Señor, por favor. Pero también se consideraba pecador al que ejercía una profesión deshonesta, como los publicanos, recaudadores de impuestos, pastores, borriqueros, vendedores ambulantes y curtidores. ¿Quiénes iban incluidos ahí? Diga conmigo, los pastores. Ahora, ¿por qué los pastores eran considerados que tenían una profesión o una manera de ganarse la vida de manera deshonesta?
Porque la mayoría de los pastores en aquel entonces iban a pastear las ovejas, pero se metían a tierras que no les pertenecían. Y al meterse a tierras que no les pertenecían, porque recuerden que era escasa el alimento para las ovejas, entonces recorrían grandes distancias y las llevaban a pastear en tierras ajenas. Y al momento de entrar a una tierra privada, ajena, ¿qué estaban haciendo? Ya conmigo, robando. Por eso era considerada una profesión vista de una mala forma, ¿ok? Al igual que los curtidores, etcétera. ¿Por qué los curtidores o los que trabajan con pieles? Hay que recordar todo lo que dice la ley, de dónde te tienes que alejar, etcétera, etcétera. Entonces, no obstante, el Señor Jesús utilizó precisamente la figura de un pastor como el protagonista de su parábola, ni más ni menos que para ilustrar la conducta de Dios. Aquí reside el choque doctrinal, intelectual y paradójico de la parábola. Aquellas personas proscritas, aquellos con quienes estaba prohibido hablar y relacionarse, los pastores, Jesús los equipara con Dios y consigo mismo. ¿A quién fue dada la anunciación del nacimiento de Jesús? A los pastorcillos. ¿De qué nos habla esta parábola? La esencia de esta parábola es el mensaje de gracia, amor y misericordia de Dios. La gracia es el regalo que nosotros no éramos dignos ni merecedores de recibir, mas sin embargo el Señor nos lo entregó en nuestras manos, su bendita salvación y la vida eterna. La misericordia es no darnos nuestro merecido. ¿Alguien dice amén? Y su amor es la máxima expresión, por lo cual hizo el sacrificio para darnos salvación y vida eterna. Diga conmigo, el choque de mentalidad, el choque doctrinal, el choque teológico. Ahora Jesús está comparando a Dios como un buen pastor. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? De lo vil y menospreciado vino a salvar, ¿quién? El Señor. Él vino por los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Amén. Se me fue mi técnica ya. Digan conmigo, los enfermos. Entonces, los humildes pastores son elegidos por el dedo de Dios, mientras los judíos ortodoxos decían: hay gozo en el cielo cuando un pecador es destruido delante de Dios. ¿Qué decían los judíos? Hay gozo en el cielo cuando un pecador es ¿qué? Destruido delante de Dios. Ustedes siguen leyendo el libro de los Salmos, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son una de las peticiones favoritas de David en la mayoría de los salmos? Destruye a mis enemigos, destruye a aquellos que no te buscan y destruye a aquellos malos. Por la ley, los judíos venían con esa mentalidad, al igual que el ojo por ojo y diente por diente. Hay gozo en el cielo cuando un pecador es destruido delante de Dios. Pero ahora viene Jesús y les cambia el formato. Aquí viene el choque. Por eso muchas de las palabras de Jesús eran: oíste que fue dicho esto por la ley, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, el que te den una mejilla, ponle la otra. De igual manera ahora con los judíos dice: ustedes dicen y han escuchado que hay fiesta en los cielos cuando Dios destruye a un pecador. Pues ahora ustedes tienen que entender la gracia y el amor de Dios. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ¿qué? Arrepentimiento. Ahora diga conmigo, justos. Primera, segunda y tercera de Juan dice que ¿cuántos justos hay sobre la tierra? Ni un solo justo. Es más, dice, el que dice que no ha cometido pecado, miente, y la verdad de Dios no está en él. Por cuanto todos que pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno solo. Entonces, alguien se puede creer justo, pero no necesariamente
quiere decir que sea justo. Dile al que está a tu lado: todos tenemos una piernita de donde cojeamos. ¿Alguien dice amén? Querramos o no aceptarlo, demos una imagen en un lugar, demos una cara, todos y cada uno de nosotros tenemos un aguijón con cual nos damos golpes. Todos y cada uno de nosotros caminamos nuestra vida con una piedrita en el zapato que tenemos que crucificar cada día y subirla a la cruz. Cada uno de nosotros batallamos con algo. Por eso no hay justo ni aún uno solo. Por eso es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dile al que está a tu lado: por eso no murmures las debilidades de otros. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe por qué? Porque las debilidades de otros se hacen más visibles para nosotros, y quizás sí sean más visibles, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos absolutamente ninguna. Eso es lo que Jesús les está enseñando a los fariseos. Las murmuraciones acerca de que el Señor recibía a los pecadores e incluso comía con ellos no eran una cuestión de asombro, sino una acusación directa en contra de Jesús. Lo que decían aquellos escribas y fariseos era algo así como: Él es un hombre impío, no le hagáis caso, no le escuchéis, separaos de él. Y el maestro responde con esta parábola. ¿Cierto o no es cierto que siempre fue esa la lucha de los fariseos y de los escribas y de los religiosos? Ellos fueron los que animaron a la gente a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos fueron los mismos que alborotaron a la gente para que eligieran a Barrabás en la crucifixión, un criminal en lugar de Jesús, en quien no se encontró pecado. Ahora ellos se mezclaban entre la gente para decirles: no lo escuchen, es un impío, es un pecador. Se junta con los pecadores, eso lo hace contaminarse y ser pecador. Ahí nace esta parábola. El pastor era personalmente responsable de su rebaño. Si se perdía una oveja, debía encontrarla y traer al menos su lana como prueba de que había muerto. Ahora, ¿qué clase de rebaños eran estos? ¿Cuántas ovejas eran? 100 ovejas. Hasta escribimos una canción de eso, ¿verdad? Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Es muy probable que a lo que se refiere Jesús era a rebaños comunales o rebaño de la comunidad entera, de ese pequeño lugar, de esa pequeña aldea donde se juntaban todas las ovejas y las llevaba un pastor a que se alimentaran. Pero cuando llegaban al redil tenían que contar todas las ovejas, y si la cuenta no daba, ¿qué había que hacer? Ir a buscarla. Era su responsabilidad y era inevitable. Escuchen esto, porque esa es la aplicación de esta parábola. Tenían que ir a buscarla, tenían que traer prueba de que había muerto, si es que había muerto, y eso les hacía ser unos expertos en rastrear al perdido, a la oveja perdida. Los ojos de Jesús son tan especiales que en algún momento de nuestras vidas nos miró, nos escogió, ahí en donde estábamos aterrados, atados al pecado, encadenados en el pecado, y nos subió en sus hombros y nos dio salvación y vida eterna. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor? Ojo aquí, diga conmigo: fue por la perdida. Ahora, las características de las ovejas son las siguientes, presten mucha atención. La experiencia confirma que una oveja perdida se deja caer desesperada y se niega a andar, ¿okay? Al no estar en contacto con las otras, se asusta, se paraliza y ahí se queda. Se queda atorada. ¿Cómo estábamos nosotros? Diga conmigo: encadenados. Por eso la Escritura dice: no es que ustedes hayan encontrado a Dios o hayan buscado a Dios, sino que Dios los encontró a ustedes. Él vino a buscar y a rescatar aquello que se había perdido. Déselo fuerte al Señor, por favor.
Ahora, cuando el pastor la encontraba, la oveja estaba paralizada, no podía caminar, no podía hacer nada por sí misma. Entonces, ¿en dónde tenía que echarla? Sobre sus hombros, en su cuello. Eso tiene un simbolismo y una representación. Isaías lo enseña, porque él mismo que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas hemos sido ¿qué? ¿En dónde? En sus espaldas. Esa cruz que él llevó, que representa la vergüenza, que representa el pecado del mundo, eso que él estaba llevando es lo mismo que está diciendo aquí en la parábola. El llevarlo sobre sus hombros es llevar al pecador y su pecado aquí en sus espaldas para darnos salvación y vida eterna. Ahora, yo no sé qué es lo más valioso que ustedes han perdido. Presten atención a esto, por favor, que esto es bien importante. Yo quiero hacerles esta pregunta: ¿qué es lo más valioso que tú has perdido? Para nosotros, para algunos de nosotros, algún familiar, alguna mamá, algún papá, algún hermano. Para otros, una esposa, un esposo. Para otros, un hijo, etcétera. ¿Qué es lo más valioso que en determinado momento en tu vida tú has perdido? Ahora piensa en esto. Lo más valioso que Jesús tenía era su relación con el Padre. Y nunca lo escuchaste clamar, nunca lo escuchaste quejarse, nunca lo escuchaste gritar, nunca lo escuchaste llorar de dolor. Siempre aguantó los golpes, pero lo que no pudo aguantar fue cuando su padre lo abandonó. Clamó y exclamó a gran voz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? De manera momentánea, Dios el Padre se apartó de Jesús. ¿Por qué creen ustedes? Por lo que estaba sucediendo en sus espaldas. El pecado del mundo había llegado a la vida de Jesús, y la santidad y la justicia de Dios no soportan eso. Y de manera momentánea, cuando Él llevó en sus espaldas nuestros pecados, sufrió lo que jamás había experimentado nuestro Señor Jesús, y lo hizo por amor a nosotros. Diga conmigo: eso es la oveja en las espaldas. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Entonces, en Judea los pastos eran escasos, por lo que se recorrían grandes extensiones de territorios occidentado con el fin de encontrar suficiente alimento. Había muchos peligros para un animal solitario e indefenso. Diga conmigo: los peligros de los indefensos, de los solitarios. Diga conmigo: los peligros de los indefensos y de los solitarios. Escuché la historia de una persona que duró 8 años adicto a las drogas. Su adicción le costó el divorcio. Su esposa lo abandonó. Después encontró a otra esposa que estuvo dispuesta a estar con él, y en 2 años salió de las drogas. ¿Por qué creen ustedes? Por el apoyo de su esposa. No lo dejaba solo, ni para ir a la tienda, ni para ir a la farmacia. Para ningún lado lo dejaba estar solo. ¿A qué voy con esto? El peligro de la soledad y estar indefenso. ¿Cuándo es cuando enfrentamos los peores ataques del enemigo y las peores tentaciones? Diga conmigo: en la soledad. ¿Me siguen hasta aquí? Así es que quiero enseñarles algo. Asegúrate de nunca estar solo. Asegúrate de que Jesús siempre esté contigo y que converses con Él todos los días, a cada momento. ¿Alguien dice amén? Porque si te encuentras solo, estás indefenso, a merced de los animales y de las fieras.
Había riscos, acantilados por donde podían precipitarse, hienas feroces que aullaban por las noches, chacales que cazaban en manada y enormes buitres que vigilaban desde el aire. El pastor palestino tenía la costumbre de contar su rebaño cada día antes de introducirlo en el redil, para estar seguro de que estaban todas las ovejas. Diga conmigo: muchos peligros cuando te alejas de Jesús. ¿Alguien dice amén? Hay muchas fieras, muchos peligros cuando te alejas de Jesús. ¿Cómo te alejas de Jesús? Descuidando tu vida de oración, descuidando tu relación con Dios, descuidando tu pensamiento de todos los días en Cristo, descuidando tu meditar en la palabra de Dios todos los días. Ahí es cuando te encuentras en peligro. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuál es el significado de esta parábola? La categoría de un pastor se medía por su decisión, por su valor y por su coraje. Diga conmigo: decisión, valor y coraje. ¿Ustedes creen que estas características las tuvo Cristo como el buen pastor? Seguro que sí. Diga conmigo: decisión, valor y coraje. Miren que a pesar de todo lo que sufrió, nunca se echó para atrás. Que mostraba al ir a buscar a esa única oveja descarriada, arriesgándose a dejar las otras 99. Las ovejas que se quedan en el desierto representan a los fariseos y a los doctores de la ley, que presumían de ser justos. Sin embargo, a pesar de la satisfacción que indudablemente proporcionaban las ovejas, las 99 justos que creían que no tenía necesidad de convertirse, esta no tiene ni punto de comparación con el júbilo desbordante que embarga al propio Dios cuando un pecador, un descreído, aunque solo sea uno, se arrepienta de su maldad. ¿Qué le provoca más gozo al Señor? Un pecador que se arrepiente, que 99 ya convertidos, que en la próxima parábola lo único que hacen es dormir. ¿Qué deberíamos de estar haciendo hoy como iglesia? Compartiendo chistes, compartiendo recetas, o compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más compartes? ¿Qué es aquello de lo que más hablas? ¿Qué es aquello de lo que más conversas? No debería de haber un tiempo de conversación con alguien que no conoce de Jesús sin hablarle del Cristo que cambia y que transforma, y que cambia y que transforma. Jesús lo entregó y lo arriesgó todo y lo sufrió todo y lo soportó todo y lo aguantó todo por amor al perdido, por amor al descarriado, por el gozo que hay en el corazón de Dios cuando alguien se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Aunque hay gozo y placer en sus hijos, es más grande el gozo que hay cuando alguien no creyente viene a los pies de Cristo y le entrega su vida como Señor y Salvador. ¿Me siguen hasta aquí? Es verdad que Dios ama a los que nunca se descarrían o procuran ser justos, pero siente un gozo tremendo por el pecador arrepentido. Dios se alegra de poder perdonar porque su mayor alegría es el perdón, y Jesús les vino a decir: como Dios es así, por eso yo vengo de Él, recibo también a los pecadores. Por eso Jesús convivía con los pecadores, por el gozo y la complacencia que hay en Dios cuando un pecador se arrepiente. Yo creo que tenemos que despertar. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que tenemos que despertar. Tenemos tantos medios, pero tantos medios para compartir la palabra de Dios, y tantas maneras de compartir la palabra de Dios, que se me hace increíble cómo es posible que no lo hagamos. Se me hace increíble, de verdad. Por lo menos un versículo, por lo menos un pensamiento, por lo menos aquí algo que pueda tocar el corazón de alguien que se encuentra solo, desamparado, paralizado por los golpes de esta vida.
Dile al que está a tu lado, tienes que hacer algo, porque para eso te rescató el Señor. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo, a las personas es el reino de Dios. A la oveja perdida. Jesús resalta la importancia del ser humano, del individuo en relación personal con Dios. La salvación de cada criatura es un asunto puramente personal e individual que no depende del resto del rebaño. Diga conmigo, mi relación con Cristo es personal. Así de sencillo. Tu esposa puede tener una relación con Cristo, tu esposo puede tener una relación con Cristo, pero no podemos pensar que por la relación que tenga la pareja yo ya voy incluido, o por la relación que tenga con Dios mis hijos. ¿Me siguen hasta aquí? Cada uno es responsable de su relación con Dios. Sin embargo, esto no significa que cada creyente se baste a sí mismo, que no necesite para nada de los demás, o que no deba existir una buena relación de fraternidad y solidaridad. Tampoco que el cristianismo pueda vivir fuera de la comunidad, el cristiano, de forma escéptica, es decir, sin contagiarse de los errores del mundo que lo rodea. Lo que el Señor quiere decir es que lo importante es la relación personal entre la oveja y el pastor. Tenemos que congregarnos, tenemos que vivir en comunidad, tenemos que servir a Dios juntos, pero la relación con Cristo es personal. Diga conmigo, personal. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la aplicación para nuestras vidas? Buscar pacientemente y ansiosamente al perdido. Diga conmigo, buscar al perdido. Ahora les pregunto esto, ¿cuántas personas que no conocen de Cristo conocen ustedes a quienes no les han hablado de Jesús? ¿Qué le parece si hace una listita hoy de 3 personas? Solo 3, no les voy a dejar una tarea demasiado grande, solamente 3. Y que durante esta semana y la próxima le hablen de Jesús a esas 3 personas. ¿Qué les parece? ¿Alguien dice amén? ¿O se asustan? No tienen que saber tanto de teología y de doctrina. Simplemente háblenles de lo que Jesús hizo en sus vidas. El testimonio habla más que 1000 palabras. Ellos han visto sus vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Solamente díganles, enséñenles cómo encontraron a ese Jesús y qué significa Jesús para ustedes. That's it. Y con eso ustedes han sembrado una semillita que tarde que temprano y a su tiempo va a dar fruto. ¿Saben cuál es el problema? Que no sembramos esa semillita. Nos quedamos calladitos. Y Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. La importancia de ir y hablarle al perdido. Pero también lo podemos aplicar aquellas personas que se han apartado de Dios dentro del rebaño. Tenemos la responsabilidad de ir detrás del hermano frágil, caído y desorientado, pero sin quitarle su propia responsabilidad. Sin embargo, a veces ocurre todo lo contrario. Aparece ¿qué? Digan conmigo, la crítica. No cualquier crítica, destructiva, la que aleja más todavía. Ahora, ¿qué se aplica esta parábola? Se aplica a 2 clases de personas. Número 1, ir y predicar el evangelio, ir por la oveja perdida. Y número 2, tenderle la mano al descarriado, al que falló, al que pecó, al que la regó. ¿Qué es lo que hace el cristiano hoy en día cuando alguien la riega? Se escandaliza, critica, da juicio, señalamiento. ¿Eso es lo que Dios quiere? Dice la palabra de Dios que bienaventurado aquel que va y rescata al que está descarriado, aquel que trae a un hijo pródigo. Tendrá la bendición de cubrir multitud de pecados.
Cuando no acude a la iglesia, tampoco se le va a visitar, iniciando así un proceso torpe y negativo en el que se empieza a pensar mal del hermano que no acude. En ocasiones hay que admitir que sí es cierto, quizá ha cometido errores que lo han alejado y lo han alejado del redil. Es posible que se encuentre fatigado, cansado y no sepa cómo reencontrar el camino de regreso, pero es tan cómodo y agradable quedarse entre las 99 que ir por aquel que se ha descarriado. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, el descarriado es aquel que le falló al Señor y que no sabe cómo reconciliarse. El descarriado no es el que se mueve de iglesia, ¿ok? Porque el que se mueve de iglesia mientras continúe perseverando y siga sirviendo al Señor está bien. El problema son aquellos descarriados que no saben cómo venir de regreso a los pies de Cristo, que sienten dolor, que sienten vergüenza, que sienten que ya no pueden seguir más. Ahora hay que hacer una diferencia entre estas tres personas porque esto es muy delicado. El que se cambia de iglesia y sigue perseverando no es una oveja descarriada. Y el que le falla al Señor y continúa fallándole porque es su deleite, tampoco es considerado una oveja descarriada. ¿Me siguen hasta aquí? Porque hay quienes les encanta hacer lo malo y nunca se arrepienten. Nunca hay ni siquiera un poquito de remordimiento. Ellos disfrutan de la vida pecaminosa que están viviendo. De esos podemos decir, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubiera pasado con ellos? Hubiera permanecido. El descarriado siente dolor, siente tristeza, siente la necesidad de venir de regreso a los pies de Cristo, pero no sabe cómo encontrar su gracia, su misericordia y su perdón, y necesita que le tendamos la mano. Pero hay un arrepentimiento genuino. Se siente mal como David. ¿Me siguen hasta aquí? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, dice Mateo 18, 10 y 11. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Entonces diga conmigo, ¿qué es estar desorientado y fuera del redil? Diga conmigo, fuera del redil. ¿A qué podemos aplicar esto? Hay muchos hermanos fuera del redil hoy en día, engañados por doctrinas falsas, por enseñanzas falsas, decepcionados por enseñanzas falsas, por todo lo que está sucediendo en la iglesia de hoy en día. Prometen que Dios va a hacer esto en tu vida si tú pagas cierta cuota, si haces cierta promesa, si das cierta cantidad de dinero, y Dios no lo hace. ¿Qué hacen esas personas? Quedan decepcionadas, piensan que Dios no cumplió, que Dios no cumplió. Una palabra disque profética, que así dice el Señor, Dios ha dicho, pero en realidad Dios no ha dicho nada. ¿Cómo quedan esas personas? Decepcionadas porque piensan que Dios no les cumplió su promesa. Eso es debido a los falsos profetas, a los falsos maestros que van a engañar a las personas. Hoy hay mucha gente decepcionada y engañada, y más que todo decepcionada de la iglesia y aún del mismo Dios por causa de esas falsas doctrinas. ¿Cierto o no es cierto? Que les prometen sanidades, que no les enseñan la verdad. Yo he visto predicadores que quitan casas, que quitan carros, diciéndoles que el Señor les va a dar algo más. ¿Ustedes de verdad creen que después de que tú entregas las llaves de tu casa para donarla en un ministerio, Dios te va a dar al siguiente día otra? Puede que sí, pero puede que no. Y es más probable que no. Y te quedaste sin casa. ¿Y a dónde llevas a vivir a tu familia? Te quedaste sin carro. Algunos hasta los tenis le quitan si son de buena marca, para revenderlos. Hay iglesias que les quitan las joyas, las alhajas y hasta el oro. Es increíble lo que sucede hoy en día. También a esos tenemos que traerlos de regreso a la verdad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pero por otro lado tenemos a los no creyentes que están siendo bombardeados cada día por la astrología, la teosofía, la magia, la
el espiritismo, el satanismo, la adivinación, la brujería, el tarot, alquimia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú ponle todo lo que le quieras poner, desde la televisión, en la radio, en el internet, en todas partes están siendo bombardeados por la mentira del enemigo. ¿Cómo contrarrestamos esa mentira? Diga conmigo: predicando la verdad, compartiendo la verdad. ¿Alguien dice amén? No hay otra manera. El problema no es qué tan fuerte gritan los pecadores, sino el silencio de los que tenemos la verdad. ¿Alguien dice amén? Pero por otro lado tenemos otro problema. Hay quienes dicen: solo dispongo del día del Señor. Ovejas que vagan por los campos de la diversión, del ocio, de la afición deportiva. Diga conmigo: esas son las 99. Las que se quedan tranquilas, las que se sienten seguras en el rebaño, las que sienten que no tienen nada que hacer, llenas de ocio. Diga conmigo: perezosos. Pero cómo se divierten. Perezosos pero divertidos. Por los campos de la diversión, del ocio, de la afición deportiva. Son creyentes que sostienen razonamientos peculiares como: es que cuando me divierto me realizo. Y esa es una forma de alabar al Señor. No los ves, no tienen tiempo para Dios, pero tienen tiempo para todo lo demás. Aunque no me diga amén. Yo he hablado con personas que no vienen a la iglesia porque tienen mucho trabajo, dejaron de servir porque tienen mucho trabajo y porque su trabajo no se los permite, pero andan en todas partes. Ya no vienen a la iglesia, ¿ok? No vayan a pensar: ¿quién será, pastor? ¿Quién será? Ya no vienen a la iglesia. Pero yo no entiendo cómo la gente tiene tiempo para todo menos para Dios. Diga conmigo: esas son las 99. A veces las 99, y se los voy a decir de esta manera, están más perdidas, como los escribas y fariseos, que se refiere a ellos, que la oveja descarriada. ¿Me siguen hasta aquí? Por su ocio, porque están durmiendo, porque no hacen nada. Lo único que están haciendo es engordar y engordar y engordar. ¿Me siguen hasta aquí? Espiritualmente se alimentan de la palabra de Dios. Porque eso sí, son los más religiosos, los que más señalan, los que más juzgan, los que más critican. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando la oveja abandona frecuentemente e imprudentemente el redil, cuando tiende a alejarse, estamos ante el primer síntoma de alarma. ¿Qué es lo que se puede hacer? Diga conmigo: traerlos de regreso a Cristo. Cristo en su cuello llevó nuestros errores, nuestros desatinos, nuestra apatía, nuestro desinterés, siendo paciente y benévolo para llevarnos de regreso al redil. Diga conmigo: rescatar lo que se había perdido. Y con eso me gustaría terminar esta parábola y darle lugar a la que sigue. ¿En qué clase de personas de esta parábola te ubicas tú? Diga conmigo: los publicanos, los pecadores, los simpatizantes, los oyentes y curiosos, los escribas, los fariseos, la oveja que está perdida, descarriada, o el rebaño que se siente seguro y que no hace absolutamente nada. ¿Vamos bien hasta ahí? All right, vamos adelante entonces. Las 99 ovejas que se quedaron solas en medio del desierto representaban a los escribas y fariseos que se creían justos. Jesús sale a buscar a la oveja que se pierde, al pecador arrepentido, arriesgando así la seguridad de todo el rebaño. La paradójica lección es que para Dios resulta mucho más gratificante el arrepentimiento sincero de un solo descreído que la corrección y la observancia de las 99 justos que pensaban que no tenían necesidad de conversión. Los que creen no estar perdidos se autoconvencen de que tampoco necesitan a Dios.
¿Cierto o no es cierto que cuando todo marcha bien, sientes como que no necesitas a Dios? Cuando te sientes seguro, cuando estás en el redil, sientes que no necesitas de Dios. Y eso es lo que tenemos que evitar, y esa es la enseñanza de esa parábola. Eviten sentirse cómodos y que no necesitan de Dios, porque todo marcha bien. Un predicador dijo esto, presten mucha atención, y tiene mucho sentido. Cuando un cristiano todo el tiempo vive en paz y no tiene ninguna clase de problemas y todo marcha bien, hay que encender las alarmas del ¿por qué? Porque no se supone que un cristiano esté todo el tiempo en paz y sin problemas, ¿o sí? ¿Qué creen ustedes? Al menos la Biblia a mí me dice que el diablo anda como ¿qué? León rugiente buscando ¿qué? Devorarnos. Y siempre vamos a tener luchas. Vivimos en una pelea y en una guerra constante, porque no tienen lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. El cristiano está constantemente en una lucha. Si no pasa nada nuevo en tu vida, todo está bien, disfrutas de la paz por largas temporadas y no tienes ni un solo problemita, quiere decir que el diablo ya te tiene en su bolsillo. Dígame, no diga ay Señor. Así es que cuando todo esté bien, también tiene que preguntarse ¿por qué? ¿Me siguen hasta aquí? Solamente para que lo piense y para que lo medite. Vivimos en una lucha constante. Jesús nos lo advirtió y nos dijo: en este mundo tendrían ¿qué? Jesús no miente, en este mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si no tienes ninguna aflicción y si nada te acongoja, dile al que está a tu lado: ten cuidado. ¿Alguien dice amén? Porque quiere decir que algo anda mal. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. El banquete de los desprecios. Diga conmigo: los ingratos. ¿Cuántos ingratos hay aquí? Vamos a ver a un par de ingratos en esta parábola. Vaya conmigo a Lucas 14, 15 al 24, por favor. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén, o a la página 89 de su libro, como ustedes gusten. Lucas 14, 15 al 24. Dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: oh hombre, un hombre hizo una gran cena y convidó ¿a cuántos? A muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que ya todo está ¿qué? Preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? ¿A qué? Diga conmigo: ay Dios mío. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que ¿qué? Que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá ¿quiénes? A los pobres, diga conmigo: a mí. A los mancos, diga conmigo: yo. Los cojos, los ciegos, diga conmigo: yo. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún ¿qué? Hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. También pudiera llamarse el banquete de las excusas. ¿El banquete de qué? De las excusas. Alguien dijo que las disculpas que se dan con la intención de huir de una obligación se le conoce con el nombre de excusas. Diga conmigo: disculparse son puras excusas. Son pretextos, justificaciones evasivas y coartadas que se usan en muchas ocasiones para tratar de quedar
Bien, desde que se inventaron las excusas, nadie, sea del sexo que sea, queda mal. ¿Cuántos de aquí ponen excusas de vez en cuando? Ahora yo les hago una pregunta así honestamente. Las excusas que ponemos para evadir nuestras responsabilidades, ¿ustedes de verdad creen que son una razón para dejar de cumplir nuestras responsabilidades? ¿Ustedes creen que Dios queda contento con nuestras excusas? Ok, se los pongo de esta manera. Hay mandamientos de parte de Dios, amén. Hay ordenanzas de parte de Dios. Se supone que las llevemos a cabo. ¿Y qué hacemos nosotros en muchas ocasiones? ¿Ponemos qué? Excusas. ¿Será que sobran excusas para dejar de congregarse? Y tenemos excusas para todo. Y para no orar, para no leer la Biblia, para no leer el Salmo diario, ¿será que habrá excusas? Sobran las excusas. Ahora, son solamente pretextos. ¿Ustedes creen que Dios verdaderamente toma en cuenta esas excusas? No. Las excusas traen una terrible consecuencia. Te dejan fuera de la cena. Dígame, no diga, ay Señor. Le voy a decir otra. Las excusas son el primer paso para tu reemplazo. ¿Alguien está aquí? Se lo voy a volver a repetir. Las excusas traen como consecuencia tu reemplazo. Eso es lo que está enseñando esta parábola. Por eso es que aún en el Antiguo Testamento, grandes hombres de Dios, vemos reemplazos. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando tú le pones mucha excusa al Señor, alguien te va a quitar el puesto. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso es un privilegio el llamado que tenemos y el servicio que le damos al Señor y la posición que tenemos en Dios. Más vale que la cuidemos en su reino, porque habla del reino, porque si no va a llegar nuestro reemplazo. Dígame, no diga, ay Señor. Imagínense que yo le empiezo a poner un montón de excusas a Dios por no prepararme. Ay, es que no me queda tiempo, es que no me puedo preparar por esto, es que aquello, es que lo otro. ¿Qué va a hacer Dios al tiempo? Me va a reemplazar por alguien que sí esté dispuesto a hacer la labor que está supuesta a hacer. Dígame amén o dígame ay Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, mire lo que dice. Las hace aparecer como normales. Discúlpeme usted, siento llegar tarde, lamento mi ausencia, no he tenido tiempo, excúseme, no puedo asistir. Las excusas pueden generar y transformarse poco a poco en formas refinadas de mentir. ¿Será cierto eso o no? ¿Qué creen ustedes? Piénselo de verdad. Cuando le ha dado alguna excusa a alguien que ha recibido usted una invitación y le ha dicho, ¿sabes qué? No puedo ir. ¿Cuántas veces ha mentido al excusarse? ¿Ah? Es muy probable que una excusa se convierta en una mentira para evadir una responsabilidad. Cierto sábado estaba Jesús sentado a la mesa en casa de uno de los jefes de los fariseos y les advertía sobre el peligro de la ambición por conseguir puestos importantes en la vida y sobre la acepción de personas. Cuando uno de los comensales, dirigiéndose al maestro, le toca el tema del banquete mesiánico y ahí dice: bienaventurados aquellos que se sientan en la mesa del Señor. Así inicia la parábola, ¿verdad que sí? Eso está en Isaías 25, 6 al 8, lo que trató de sacar a relucir esta persona que habla en esta parábola. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vino purificados, y destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros. Diga conmigo, el banquete mesiánico. Jesús está comiendo, está en la casa de uno de los principales fariseos, hay mucha gente ahí comiendo con Jesús. Uno levanta
y saca el tema del banquete. Jesús anteriormente estaba hablando del peligro de buscar posiciones o de hacer acepción de ¿qué? De personas. Ahora viene, saca esto a relucir. El hombre se dirige a Jesús y le dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Es decir, qué suerte poder participar en el banquete escatológico del reino del cual habla Isaías. Luego Jesús se dirige a ellos y les dice: hubo alguien que hizo un gran banquete. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿cómo se hacían las fiestas en Palestina? Presten mucha atención, que esto es bien interesante. Cuando yo iba a tener una fiesta, yo te mandaba la invitación con mucho tiempo de anticipación. Mucho. Semanas, en ocasiones hasta meses. Yo llegaba, te decía: me gustaría que estés en mi fiesta, voy a hacer un banquete, te doy la invitación. Cuando se llegaba el día del banquete o de la fiesta, yo mandaba a mis siervos para recordarles a todos los que había invitado que ya estaba todo listo, que ya podían empezar a llegar, porque ya estaba todo absolutamente listo. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces ya estaba la fecha fijada, ya estaba el festejo, pero constituía en los tiempos de Jesús un insulto grave y serio el rechazar, el ir en el día que ya se había dicho que iba a ser la fiesta o el banquete. Diga conmigo: un insulto grave y ¿qué? Y serio. No es que les dijo de última hora, no es que no había excusas. ¿Me siguen hasta aquí? Ya se les había dicho con tiempo: tal día, no se daba la hora, pero tal día, ese día lo tienen que dejar libre y les voy a hablar cuando todo esté listo. Ahora, ¿cuáles fueron las excusas que dieron? La primera de ellas, todas eran excusas superficiales las que presentaron. Primero, uno de los individuos había comprado una hacienda, es decir, un terreno, y no había tenido y no se había detenido a verlo antes de la adquisición. Ya conmigo, compró terreno. Ahora la pregunta es: ¿no se había tomado el tiempo de ir a verlo antes de comprarlo? Eso es lo lógico, ¿cierto o no es cierto? Siguiente pregunta: ¿no podía ir a examinarlo otro día, en cualquier otro momento? ¿Cómo es posible hacer una revisión de un terreno por la noche en plena oscuridad? El banquete era de noche y la excusa no hacía sentido. Voy a ir a ver estas tierras, pero no hace sentido porque es de noche. Diga conmigo: excusas baratas. No, pero con ganas, excusas baratas. El segundo en excusarse había comprado 5 yuntas de bueyes. La pregunta es: ¿se pueden probar 5 yuntas de bueyes a la hora de la cena? No hace sentido. No había otro momento mejor. Sin duda, lo mejor de las excusas es la tercera. ¿Okay? ¿Cuál es la tercera? Estoy recién casado. Por ley, ustedes saben, en Deuteronomio 24:5, una de las buenas leyes del Antiguo Testamento establecía que cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni a ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en la casa por un año para alegrar a la mujer que que tomó. Evidentemente este hombre tenía presente la ley, pero ¿no la podría haber dejado solamente una noche? Ahora hay quienes piensan y dicen: pudo habérsela llevado, pero en banquetes como estos de los que habla la parábola solamente estaban invitados los hombres. No se podía llevar a las esposas. Eso es por tradición, con un contexto histórico de esta parábola. Pero ¿no pudo haberla dejado solamente una noche? ¿Me permiten ponerles el dedo en la llaga? ¿Sí? ¿Me permiten decirle las excusas absurdas que yo he escuchado? Pastor, mi esposa tiene gripe y me tengo que quedar a cuidarla y por eso no puedo ir a apoyar a X evento o actividad. Come on. ¿El hombre va a cuidar de gripe a la esposa? Eso es absurdo, eso no sucede. Es más probable que la esposa cuide al esposo. La esposa nunca queda tirada en la cama con una gripe. ¿Me siguen hasta aquí?
pastor, tengo un niño enfermo y no voy a poder ir a la reunión de hombres porque me tengo que quedar a cuidarlo. Come on, ¿y para qué está la mamá? No es reunión de la mamá. ¿Me siguen hasta aquí? A veces ni siquiera estamos como estas personas. No le echamos coco ni para excusarnos, como para que suene real, sino que damos excusas absurdas. ¿Me siguen o no? La pudo haber dejado una noche, etcétera. Pastor, es que está muy frío. Pero si salimos a trabajar en el frío, nos vamos de vacaciones en el frío, salimos de compras en el frío. A veces andamos de compras aunque esté lloviendo. ¿Pueden ustedes creer eso? Pero para una reunión o para una actividad en la iglesia no, pastor, porque es que las condiciones climáticas están muy fuertes. ¿Me siguen hasta aquí? Es increíble las excusas que damos. La culpa de los invitados no consiste en haber comprado algo y tener que ir a verlo enseguida, o en haber contraído matrimonio, sino haber puesto sus intereses personales por encima del deseo del anfitrión de verlos a todos sentados en su mesa. ¿Cuál es el mensaje principal de esta parábola? El poner mis intereses personales por encima de los de Dios, por encima de mi responsabilidad con Dios. Yo ahorita estoy sufriendo, ¿me permiten decírselos? Estoy sufriendo porque tenemos reuniones con diferentes ministerios y en ocasiones esas reuniones tienen mucha anticipación, 3, 4 semanas de anticipación. Y la gente a la mera hora me dice, pastor, no voy a poder ir. Y son reuniones importantes porque están pasando cosas en los ministerios que se tienen que resolver y que no pueden seguir pasando. Yo digo, pero ¿cómo es posible? Claro, si hubiéramos hecho un cambio como en ocasiones lo hemos hecho, se entiende. Pero cuando no hay ningún cambio y se te dice con mucho tiempo de anticipación, ¿cómo es posible que digas, oh pastor, fíjese que no puedo? ¿No hace sentido? Diga conmigo, excusas. Diga conmigo, el banquete. El problema es poner mis intereses por encima del anfitrión que me está haciendo la invitación. ¿Saben cuál es el mejor banquete que el cristiano puede tener con Jesús? El que habla Apocalipsis. El que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es tu tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo duras en tu tiempo con Dios? 2 minutos, 3 minutos, o no tienes tiempo con Dios. At all, dice el americano. Ese es un terrible problema. El anfitrión nos hace la invitación y lo estamos dejando plantado. Él quiere tener un compañerismo diario con nosotros, una relación en el lugar secreto y cerrada la puerta, buscar al Padre que está en lo secreto para que Él recompense de manera pública. ¿Cuántos están dejando al anfitrión poniéndole excusas? Es que ya es tarde, es que estoy cansado, es que mañana me levanto bien temprano. ¿Me siguen hasta aquí? Ante la negativa de sus ingratos amigos, diga conmigo, eso es pura ingratitud. ¿Alguien dice amén? Díganlo bien fuerte, pura ingratitud. Yo no me imagino una vida sin servir a Dios. ¿Ustedes sí? Yo creo que lo que yo hago para Dios no se compara ni un poquitito. No le puedo pagar nada de lo que Él ha hecho por mí. Yo no entiendo cómo a veces se nos hace tan fácil concentrarnos en nuestras propias cosas y dejar a un lado a Dios. Tengo ocupaciones, tengo compromisos, tengo trabajo, tengo esto, tengo vacaciones, tengo lo otro, tengo aquello. ¿Y Dios?
Ustedes saben que hay gente que casi no se congrega porque se la pasa dándole rienda suelta a sus propios intereses, a sus intereses personales. No sirven a Dios, no se congregan, no hacen nada para Dios y piensan que están bien. Y ese es un terrible problema. Diga conmigo, los intereses de Dios son primero. Amén. Ahora, por la ingratitud de ellos, invitó a lo más humilde de la sociedad, los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, pero los convida con insistencia, fuérzalos a entrar. ¿Ok? Ahora, este versículo se ha malinterpretado. De ahí nace, desde las épocas de San Agustín, la Inquisición, el tratar de hacer que la gente se convirtiera en base a la fuerza, que no hay nada más ajeno a la realidad. El oblígalos a entrar significa persuádelos o convéncelos. Diga conmigo, convéncelos. Ir por la calle invitando a alguien, tenías que convencerlo para que al final llegara a la casa. Pero ¿a quién va dirigida esa parábola? ¿Quiénes son los ingratos en el significado de la parábola? Y luego la aplicamos. Se dirige directamente a sus compatriotas. Pretende provocarles una actitud de aceptación y no de rechazo. El quedar excluidos del banquete se debe solo a la propia voluntad de los individuos. Dios no obliga a nadie a participar de su mesa contra su propio deseo. Diga conmigo, Dios no obliga a nadie. Si no tienes tiempo, está bien. Señor, déjame ir y enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. No, pero es que no puedo. Bueno, no me sigas. That's it. Diga conmigo, es voluntad de uno. Voluntad propia. Dios no obliga a nadie. Ustedes saben ese significado, ¿verdad? El enterrar al papá, la ley decía que no podías salir de tu casa y dejar solo a tu papá hasta que no muriera. Tú deberías de estar ahí a su cuidado. No quiere decir que se estuviera muriendo el papá de esa persona, sino que sabrá Dios cuánto tiempo faltaría para que se muriera. Por eso Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y qué, y sígueme. El que quiera venir en pos, tome su cruz, ¿qué? Cada día y sígame. Va dirigido a sus compatriotas, a los religiosos judíos, a los fariseos, a los juristas de la ley contemporánea de Jesús, algunos de los cuales eran los comensales que estaban sentados con él en aquella mesa. Pero en segundo lugar, hay una doble invitación, aparecen otros grupos. Por otro lado, los que frecuentan las plazas, las calles de la ciudad, los judíos marginados de todas las ciudades hebreas, los desechados del judaísmo. Pero hay otro tercer grupo, los gentiles paganos, y ahí vamos nosotros. ¿Qué habla esta parábola? Enseña de tres personas. Diga conmigo, los judíos, los israelitas que rechazaron la invitación, el banquete, la llegada del Mesías, lo rechazaron. Dios invita a los pecadores como la parábola anterior, y aún va por las plazas y por todas partes, por todos los caminos, encontrando a quien sea. Ahí vamos nosotros los gentiles para ser convidados al banquete de la salvación de Cristo. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Las dos ideas centrales de lo que se pretende enseñar son que nadie puede entrar al reino sin una invitación de Dios, y que solo se quedará fuera quien deliberadamente se excluya. El ser humano no es capaz de salvarse por sí mismo, pero perderse depende solo de él. Ellos rechazaron la invitación. Ellos simplemente se excusaron, pusieron excusas para no servir a Dios, para no seguir a Cristo. ¿Cierto o no es cierto que hoy en día el seguir a Cristo, el significado real ha cambiado? Seguir a Cristo significa entrega, perseverancia, búsqueda, pasión.
amor, servicio, adoración, oración, escudriñar las escrituras. Eso es seguir a Cristo. Hoy en día, ¿qué vemos? Muy poco de eso. ¿Cierto o no es cierto? Estamos más enfocados en nuestros intereses personales. Diga conmigo: en mis tierras, en mis yuntas de bueyes, en mi diversión, en mi alegría, en disfrutar como pareja. El mayor disfrute como pareja, ¿sabe cuál debería de ser? Venir a la casa de Dios, ver que tu esposa sirve, que tú como cabeza del hogar sirves y que tus hijos sirven al Señor. Esa es la dicha más grande y es el mayor disfrute que un cristiano puede tener. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es la aplicación para el cristiano de hoy en día? A veces puede ocurrir que por no querer perder el tiempo se puede llegar a perder la vida. No, es que yo no pierdo el tiempo en esas reuniones. Puede que llegues a perder la vida. Perdiéndose en el ajetreo de la ocupación, el hombre de la cotidianidad pierde en esta su tiempo. La excusa habitual de ciertos hombres contemporáneos es que no tengo tiempo. Dígalo bien fuerte: no tengo tiempo. Llevo demasiadas cosas a la vez. No puedo perder ni un minuto. Para mí el tiempo es verdaderamente oro. Invierte su tiempo distribuyéndolo meticulosamente, pero no acierta a participar sabiamente del presente. Lo urgente le tiraniza. El quehacer cotidiano le roba la mayor parte de las horas, que éstas se le pierden para siempre como agua entre los dedos. Diga conmigo: como agua entre los dedos. Le dedicamos tanto tiempo a las cosas perecederas que perdemos la vida entera, perdemos la esencia de lo que es la vida. Se los voy a seguir insistiendo porque es Jesús quien nos está hablando. ¿Alguien dice amén? Le dedicamos 8 horas a dormir, mínimo. Le dedicamos 8 horas a trabajar, mínimo. El resto de las horas se las dedicamos al ocio, a la diversión, al descanso, a ver tele, etcétera. ¿Y cuántas horas le estamos dedicando a Dios? A leer un buen libro, a escuchar un buen mensaje o a venir a la casa de Dios. En la semana le ofrecemos 5 horas al Señor y le ofrecemos 8 diarias al sueño y 8 diarias al trabajo. ¿Me siguen hasta aquí o no? El tiempo se nos va como agua entre los dedos y le decimos a Dios: no tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para escuchar. Es una pérdida de tiempo escuchar un audiolibro. Es una pérdida de tiempo escuchar una predicación, un mensaje, una enseñanza. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, que es tan valioso? Los minutos que le roba el activismo y el frenesí diario se convierten en minutos perdidos de la vida. Diga conmigo: minutos perdidos de la vida, para lo que realmente importa. Sin embargo, el mensaje de Jesús marca una diferencia fundamental entre el banquete de Dios, es decir, los planes que Él desea para el ser humano, y los propios intereses del hombre. Se enfrentan de esta manera nuestras preocupaciones personales con la alegría de sentarse a la mesa divina, nuestras necesidades corrientes con la verdadera libertad que nos ofrece Jesucristo. La realidad diaria se opone a lo que podemos llegar a ser en las manos del eterno anfitrión, y en definitiva, lo que para nosotros es una pérdida de tiempo, resulta que en la óptica de Dios es una auténtica ganancia del mismo. Cuando tú no quieres participar del banquete,
Cuando tú no quieres participar de seguir a Cristo, cuando tú no quieres servir a Dios, cuando tú no quieres disfrutar de tu intimidad con Dios, se te hace una pérdida de tiempo y resulta que para Dios ese es el mejor tiempo que puedes pasar. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo, no es pérdida de tiempo. ¿Ustedes creen que orar es pérdida de tiempo? ¿Meditar en Dios será pérdida de tiempo? Saben, no sé si escuchando o lo leí o lo conversé ya de tantas cosas, no sé ni qué, pero escuchen esto por favor. La vida y la forma de ver la vida cristiana de hoy en día es tan diferente, pero tan diferente a cómo se veía antes. Hoy en día el cristianismo es tan diferente al cristianismo primitivo, pero tan diferente. ¿Saben qué nos hace falta? Pasión. Nos hace falta ser apasionados por lo que hacemos para Dios. ¿Saben qué nos hace falta? Nos hace falta entrega. Nos hace falta amor para hacer lo que hacemos para Dios. Cuando yo veo cómo se sirve a Dios hoy en día, yo digo, wow, es que Dios se merece lo mejor. Yo me recuerdo en mis tiempos, servir a Dios era como el más grande privilegio. Hasta sembrar en el reino de Dios era el más grande privilegio. Y hoy en día todo lo hacemos como en automático. Yo espero que ustedes no, pero la gran mayoría de cristianos hoy en día todo se hace en automático. Se busca el beneficio propio. ¿Saben qué me impactó? Y lo voy a decir el domingo. Estaba escuchando una predicación de una iglesia muy grande. Esta iglesia tendrá, yo creo que entre 3,000 a 5,000 miembros. Y nunca me imaginé escuchar eso. Préstenme mucha atención, por favor. Yo creía que solamente en nuestra iglesia pasaba esto, ¿ok? Pero cuando escuché a este pastor de una iglesia que congrega 3,000 a 5,000 personas por domingo, no sé si me quedé impactado o me dio como alivio en el corazón de que no somos los únicos. Habló acerca de los cultos de oración y decía que en los cultos donde había comida estaba lleno, donde había fiesta estaba lleno, donde había celebración estaba lleno, donde había música, donde había show, estaba lleno. Pero en los cultos de oración, lo máximo que esa iglesia llegó a congregar fueron 20 personas. Yo digo, entonces estamos bien. Nosotros en un culto de oración congregamos a 5 o a 10. Una iglesia de 100 y pico de personas. Quiere decir que ellos están más acabados todavía. Es terrible lo que está pasando hoy en día. De miles de personas que se congregan el domingo, llegan a los cultos de oración, que es el culto más importante de la iglesia. Es la vida de la iglesia, es el oxígeno de la iglesia. ¿Alguien dice amén? 20 personas. La iglesia de hoy en día necesita entender que es mejor dar que recibir y que nuestros intereses personales no pueden ir por encima de la invitación del anfitrión de participar en su reino y en su banquete. ¿Alguien dice amén? Lo que revelan las excusas sistemáticas de esta parábola en el fondo no es un problema de tiempo, sino una carencia fundamental de amor. Wow, eso es tremendo. No es escasez de tiempo, es falta de amor. Porque cuando tú amas, tú haces el tiempo, tú sacas el tiempo. Lo que quieren decir los invitados es que aman más otras cosas del mundo, sienten más respeto y admiración por otros asuntos que por el regocijo del anfitrión.
se deleitan, se gozan más, tienen más disfrute en las cosas de este mundo, en los pasatiempos, que el regocijo del anfitrión. Cuando se dice que no se tiene tiempo para alguien, en realidad lo que se quiere decir, aunque se haga de manera velada, es que no hay amor hacia esa persona. El que ama de veras siempre encuentra tiempo. De igual forma, Dios también espera que si le amamos, estemos dispuestos a concederle lo mejor de nuestro. Dile al que está a tu lado: ¿amas a Dios? Dale lo mejor de tu tiempo. ¿Ha notado que we always running? Hasta para venir a la iglesia siempre estamos corriendo. Deberíamos de llegar tranquilos, relajados, entrar, salir temprano de la casa, no venir corriendo porque ya vamos tarde. Servir a Dios, hacerlo con alegría de corazón, con una sonrisa, disfrutar de lo que hacemos para Dios, porque le estamos dedicando tan poquito tiempo de todo lo que Él nos da, que debería de ser un gozo y un disfrute estar en la casa de Dios, escuchando su palabra, alabándole, bendiciéndole. ¿Alguien dice amén? Él nos convida a todos a su cena. Está deseoso de gozarse con nuestra alegría, y sobre la mesa ha colocado los mejores manjares, los inimaginables manjares. Después de ofrecernos la invitación, se ha quedado pendiente de nuestros labios. ¿Descubrirá acaso la mueca de alguna excusa en ellos? Este libro, yo no sé si ustedes lo leen durante la semana, pero yo trato de traer mi resumen y casi que es todo el libro. Para mí este escritor es como un poeta, dice unas cosas tan profundas, pero tan profundas. Yo me quedo sorprendido de verdad. La próxima parábola está mejor. De hecho, voy a hacer un mensaje con la próxima parábola. Es increíble. ¿Cómo es posible que nosotros no le demos el tiempo al Señor que Él se merece? Diga conmigo: Él se lo merece. ¿Cuál será la mueca que descubrirá en tus labios? La invitación está hecha. Cierro con esto. Dios tiene tantas cosas para ti. Dios quiere usarte de una manera tan grande, y juntamente con usarte tan grande, quiere bendecirte tanto. Lo único que quiere es que le dediques más tiempo. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí durante la semana piensan en lo que hacen para Dios y el tiempo que dedican para Dios en la iglesia. Ustedes saben que hay maestros quizá o maestras de niño que no se preparan durante la semana. Eso ha de ser algo terrible. No piensan en el ministerio, no sueñan en el ministerio, no se preparan, llegan aquí a las carreras simplemente a ver qué les sale. Nuestro tiempo con Dios debería de ser toda la semana. ¿Alguien dice amén? Nuestro servicio a Dios debería de ser toda la semana. Toda la semana. Yo debería de estar pensando cada día cómo hacer mejor mi trabajo para Dios, cómo servir mejor al Señor, cómo prepararme más cada día para darle más excelencia al Señor. Esa debería de ser nuestras vidas. La razón de nuestras vidas es convivir con aquel que estableció su reino, con aquel que nos llamó, con aquel que nos rescató, con aquel que nos buscó, con aquel que nos cargó en sus hombros. Esa es la razón de nuestra vida, de nuestro existir. La vida sin servir a Dios no tiene sentido. Puedes hacer todo lo demás y dedicarle tiempo a todo lo demás, pero si no sirves a Dios y no vives conforme al llamado, al propósito que Dios te ha dado, tu vida no tiene sentido.
Yo inicié esta clase diciéndoles, para mí lo que hago no es un trabajo, es un deleite. Y yo vengo alegre y nunca estoy cansado para venir a la casa de Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál es su llamado? ¿Saben por qué? Yo le dije a mi esposa que para mí no es un trabajo. Yo le dije, lo mío no es un trabajo, lo mío es un llamado. Por eso lo disfruto. Yo disfruto hacer lo que hago para Dios. Ustedes hacen muchas cosas para Dios. Mi pregunta es, ¿están viviendo conforme a su llamado? Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado. ¿Alguien dice amén? Y tienes que disfrutar lo que haces para Dios, sea lo que sea. Sea la limpieza, sea la cocina, sea dar clases, sea los jóvenes, sea Miria, sea lo que sea. Tú te das cuenta que ese es tu llamado cuando encuentras deleite en, cuando no es una carga, cuando no es un pesar, cuando no dices, ay, otra vez domingo, otra vez me toca hacer ujier, otra vez me toca dar clases, hoy me tocan los baños. Cuando tú ves tu schedule, cuando tú ves lo que te toca hacer, debe de haber alegría y decir, lo voy a hacer para el Señor. No debe decir, ay, otra vez, otro evento de esto, otro evento de aquello, otra reunión. Debe de ser un deleite hacer las cosas con alegría. Así es como se disfruta la vida cristiana. Tu tiempo de oración, tu búsqueda de Dios debe de ser un deleite. Cantar a vuelo, a todo vuelo. Ojalá, bien por los que trabajamos solos, porque tú puedes darle vuelo y cantar a todo lo que más puedas. ¿Cierto o no es cierto? Dale gracias a Dios y disfruta. O cuando vas en el carro solo, alaba al Señor, adora al Señor. Necesitamos más deleite. Necesitamos pensar más en Dios. Necesitamos que Dios sea parte de nuestra vida. Y con esto cierro, segundo a segundo. Cuando logremos eso, vamos a ser felices, completamente felices. Porque no hay mayor realización en la vida que caminar tomados de la mano de Cristo, conscientes de quiénes somos, de lo que Él ha hecho y de lo que tenemos como privilegio de hacer para Él. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, si es tan amable. Dile al que está a tu lado, ¿qué excusas tienes delante de Dios? ¿Quién eres en la parábola de la oveja perdida? ¿Será que eres el que se queda en el redil sin hacer nada? ¿Será que eres el que va a ir a buscar esa oveja perdida? ¿Será que eres la oveja descarriada? ¿Quién eres? Y en la parábola del banquete ya no pongas excusas, dale tu tiempo al Señor y lo mejor de ti. Bendito Dios, te damos gracias por estas dos enseñanzas. Bueno,